Hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Esto depende. eh, Dentro de esta pandemia los horarios se pusieron un poco locos. Eh, yo les quiero mandar este enlace que les va a servir para sociología de adultos, ya sea CENS o FINES, eh, para sociología de secundaria, que ellos tienen un año con la materia vinculada a política y ciudadanía y trabajo y ciudadanía. Ya vamos a ver por qué las vinculamos. Digamos, las tres materias tienen una parte en común que tiene que ver con el inicio de la modernidad y fundamentalmente hacer un desarrollo teórico que ustedes puedan llegar a comprender bien de lo que es la sociología. ¿Qué es lo que estudia la sociología? ¿Cuándo nace la sociología? ¿Por qué nace la sociología? ¿Y qué otras ciencias nacen? La sociología está dentro de lo que se llaman ciencias modernas. Y dividimos la historia, yo para esto lo tomo a Carlos Marx, en tres etapas. Hay muchos historiadores que la dividen de esa manera, que es la antigüedad o edad antigua, eh, la Edad Media, que es la que precede a la Edad Moderna, y el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Media, que lo vamos a llamar modernidad, Edad Moderna, con una característica fundamental que es el modo de producción capitalista, que es el que conocemos hasta hoy. Cuando hablamos de capitalismo, estamos hablando también de una forma de producción que tiene que ver, digamos, cuando hablamos de forma de producción estamos hablando básicamente de cuestiones económicas, no de cuestiones sociales, pero sí tiene un impacto en el nacimiento de la sociología y tiene un impacto social, tiene un impacto político. De hecho, después de la Revolución Industrial, que fue en 1760, en el siglo XVIII, se produce la Revolución Francesa como producto de la Revolución Industrial. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta, ya sea para todas las materias que nombré, es que la Revolución Industrial y la Revolución Francesa marcan el punto de quiebre con una forma de producción, acá me refiero puntualmente a la Revolución Industrial, que era la producción artesanal. ¿En qué consiste la producción artesanal? Todavía hoy vemos que quedan artesanos, que estos artesanos producen una mercancía desde el principio hasta el fin. Quiere decir que una persona puede hacer un trabajo artesanal, puede hacer cualquier mercancía, la empieza a producir él con herramientas que son más rudimentarias y la termina de producir él. Acá no hay maquinarias, no hay tecnología, es básicamente artesanal. Se le llama artesanal cuando yo me consigo las herramientas necesarias para hacer un trabajo en casa que lo empiezo yo y lo termino yo. Digamos, ¿cuál fue el impacto de la Revolución Industrial? Con la invención de la máquina de vapor se produce una concentración, digamos, hubo un impacto en la forma de producción, o sea que volvemos a afirmar, la revolución industrial fue una revolución económica que hizo que el trabajo artesanal quede de lado. Esto implica que quede de lado, no es que quede de lado absolutamente, hoy seguimos viendo artesanos, pero lo que sí implica la formación y el cambio en la forma de trabajar, que pasa a ser del trabajo en un taller al trabajo en fábricas. Con el trabajo en fábricas y con la modernidad aparecen dos clases sociales. Nosotros podíamos ver que en la Edad Media
las dos clases sociales fundamentales eran lo que hoy podemos llamar monarquía, que en los libros de textos lo van a llamar como señores feudales, pero bueno, llamémosle monarquía, que eran los dueños de las tierras, junto con la iglesia, y campesinos. Fundamentalmente la producción era campesina. ¿Qué quiere decir? Que el rey o la monarquía le destinaba tierras a los campesinos para que las trabajen y los campesinos se quedaban con una parte y la mayor parte iba para el dueño de las tierras. O sea que nos encontramos que en la Edad Media había dos clases sociales, vuelvo a repetir, campesinos y monarquía. Eso se transforma, pero siguen existiendo dos clases sociales dentro de la producción capitalista que ya la vamos a ver. Pero hay una cosa que es fundamental para el tema de las ciencias, que sucede dentro de lo que llamamos Edad Media. Las ciencias existen desde la antigüedad, de hecho las matemáticas, la filosofía, la medicina son ciencias que no son nuevas. Pero la ciencia moderna comienza a partir de la modernidad, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Empieza a tratarse al individuo, al sujeto, o sea, a nosotros mismos, de otra forma. Se le da una valoración positiva en la medida en que pasamos a ser necesarios para la producción. En la Edad Media, por ejemplo, existía esta cuestión de las mujeres eran quemadas en la hoguera por ser consideradas brujas, por ser, digamos, la valoración de la mujer no existía. Hoy todavía tenemos problemas con la cuestión femenina, pero tampoco existía la valoración del hombre como ser productivo, porque en realidad no había fábricas, no se necesitaba la disciplina que necesita el trabajador de una fábrica, que es despertarse a determinada hora, llegar puntualmente a las fábricas, hacer su trabajo correcto, saber hacerlo, cumplir horarios, vivir en zonas urbanas. Todos estos cambios se producen con la Revolución Industrial. La Revolución Industrial trajo aparejada un cambio que se produce en el campo. El campo destinado a siembras, esto se produce en Inglaterra, donde fue la Revolución Industrial, el campo era destinado a siembras y se produce una gran expropiación de tierras, que es lo que se llama acumulación originaria de capital, con el objetivo de que esas tierras pasen a ser tierras de pastoreo. Digamos, ¿por qué de pastoreo? Porque empieza la cría de ovejas. Ustedes tienen que tener en cuenta que con la Revolución Industrial, las primeras industrias se dedicaron a hacer tejidos. Y los tejidos necesitaban fundamentalmente de una materia prima que provenía de las ovejas. De ahí que la siembra de los campos dejó de ser una cuestión fundamental y en Inglaterra se produce toda esta apropiación de los campos que pasan a manos de las dos clases, de la clase social dominante que empieza con el capitalismo, que en los textos se la llama burguesía, hoy la podemos llamar industriales, dueños de empresas. Son aquellas personas que nos van a dar los trabajos dentro de una fábrica, ya sea como administrativos, ya sea como empleados que trabajan como obreros, pero podemos reducir y podemos decir de que ya en la modernidad las clases sociales son la burguesía o industrial por un lado y el trabajador obrero o asalariado por otro. Siempre hablamos de dos clases fundamentales. ¿Por qué fundamentales? Porque existen otras clases sociales, pero las fundamentales son estas. Existe una relación, así como existió en la Edad Media, entre el campesino y la monarquía. En la modernidad y en la forma de producción capitalista, con la revolución industrial, también existen dos clases sociales. Otras de las cuestiones que cambian es el nacimiento de
de las ciencias modernas. Ya había dicho de que las ciencias existían antes, pero las ciencias modernas se orientan fundamentalmente para diagnosticar el sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Las ciencias modernas van a determinar lo que es sano y lo que es enfermo, lo que hay que corregir dentro de una persona, que tiene una persona, para normalizarlas y prepararlas para el trabajo. Todas las ciencias modernas se empiezan a orientar hacia ese lado. En la Edad Media, cualquier persona que la sociedad consideraba que tenía algún tipo de desviación por su comportamiento, lo mataban. Digamos, de ahí que existían las hogueras para las brujas, la horca. Pero la modernidad necesita toda esa mano de obra para trabajar en fábricas. Entonces se los empieza a normalizar, digamos. Hay un cambio respecto a la penalización de lo que se consideraba que estaba mal, digamos, ya no se los ejecuta, sino que empiezan a desarrollarse determinadas instituciones de encierro, ¿no? Que es lo que Foucault determinaba instituciones de encierro, que se las voy a enumerar, que son la escuela. Es una institución de encierro. Ustedes entran en la escuela y tienen un horario de salida y un horario de entrada. Los hospitales, las fábricas, las cárceles, son instituciones de encierro. La familia es una institución fundamental, pero no es de encierro. Uno no tiene un horario, salvo que sea un niño, digamos, no es considerada institución de encierro, pero sí una de las instituciones que estudia la sociología como que nos prepara para socializarnos, entrar en un proceso de socialización primaria, para que después podamos entrar en el preescolar, jardín de infantes, primaria, con determinados hábitos y comportamientos que son considerados como aceptables. Habíamos dicho que la revolución industrial fue económica, la revolución francesa fue política. ¿Qué era lo que pasaba? Entre la economía y la política había un desfasaje. Digamos, todo el poder económico lo pasó a tener la burguesía, pero el poder político lo seguía teniendo la monarquía. A partir de la Revolución Francesa, bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, que es absolutamente discutible, podemos ver que en la actualidad la libertad, la igualdad y la fraternidad no existen, pero bueno, bajo ese lema se producen una serie de revoluciones donde ya aparece la figura de Napoleón Bonaparte, donde empieza el ciudadano empieza a tener más participación en la vida política. Por eso decimos de que la Revolución Francesa fue una revolución política. Ahora vamos al tema de, bueno, la sociología decíamos que nace como una ciencia moderna, junto con la modernidad, es decir, después de la Revolución Francesa, después de la Revolución Industrial, con el nacimiento de la modernidad y el modo de producción capitalista. Eso está dicho. Pero empiezan conflictos sociales, conflictos de desigualdad. ¿Por qué los conflictos antes no existían o existían y no se veían? Porque no había concentración de personal. ¿Qué quiere decir concentración de personal? Con concentración de personal me estoy refiriendo a la urbanización. Hubo cantidad de personas que migraron del campo, porque ya no había trabajo en el campo. El tema del pastoreo lleva mucho menos mano de obra, entonces los campesinos se mudaban a las ciudades para trabajar en las fábricas. De ahí el proceso de urbanización y de las grandes ciudades, donde se instalaban las fábricas, los dueños de las fábricas y los obreros. Todo este proceso hace que la concentración, y la concentración dentro de las fábricas, hace que los trabajadores tengan un vínculo más estrecho. De ahí, por ejemplo, el nacimiento de los sindicatos, el nacimiento de reivindicaciones sociales. Ustedes tienen que pensar de que no había una regulación del Estado en el principio de la modernidad que determinara las condiciones en que iban a trabajar los obreros, motivo por el cual
empiezan a generarse determinados conflictos y empiezan asociaciones, las nuevas asociaciones políticas que vamos a ver son los sindicatos por un lado, que son aquellos que agrupan a los trabajadores para defender sus intereses en sus comienzos, los partidos políticos, que son los que agrupan a todos los ciudadanos para que participen políticamente, y como tercera organización, para ir acotando un poco y no hacerlo tan largo, tenemos que pensar que esto tiene que estar adaptado a un cuatrimestre, los movimientos sociales. ¿A qué llamamos movimientos sociales? A todos aquellos movimientos que surgen de forma espontánea, que no tienen una estructura rígida, no tienen una estructura vertical, no hay un jefe, puede haber líderes espontáneos que aparecen y desaparecen. El movimiento social, a diferencia del partido político, tiene menos estabilidad en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Aparece ante determinado evento, movilizaciones sociales, cuando se cumple lo que la movilización requiere, el movimiento desaparece. Podemos considerar como movimientos sociales, los primeros movimientos sociales como el movimiento feminista, el movimiento pacifista, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, los movimientos ecologistas. Ustedes hoy en la actualidad, por ejemplo, el movimiento feminista es muy fuerte. En algunos sectores hay muchas organizaciones que intentan producir de forma ecológica, o sea, sin usar transgénicos, pero los que más se manifiestan son los movimientos sociales feministas, que a diferencia de los partidos políticos, por ejemplo, no aspiran a tener el poder, digamos, no aspiran al poder político. Los partidos políticos sí tienen más continuidad en el tiempo, en la medida en que todos los partidos políticos lo que intentan es llegar al poder político y llevar una política determinada para toda una nación. Por eso permanecen más en el tiempo. Algunos, por ejemplo, en nuestro país llevan décadas. Tenemos el caso del radicalismo y del peronismo en Argentina, que el radicalismo surge primero, los partidos socialistas son los pioneros, el Partido Comunista, el peronismo nace a partir de la década del 40, pero así radicales y peronistas fueron alternándose en el poder con distintos nombres. Pero alternándose en el poder con alianzas con otros partidos políticos, entonces nos damos cuenta de que el partido político es absolutamente diferente al movimiento social. Ahora vamos a cambiar el punto. Esta es una introducción. Yo no quiero hacer videos muy largos, este es introductorio, para poder entrar en el próximo video en lo que estudia la sociología. Digamos, en el próximo video lo que vamos a hacer es diferenciar lo social de lo natural y lo social de lo individual. Hay fenómenos que no son considerados sociales, que son parte de las problemáticas individuales. Uno puede hacer una serie de asociaciones y decir de que, bueno, tal problema personal que yo trato con mi psicóloga tiene que ver con fenómenos sociales que me impactaron. Pero sí, no es sociología. Digamos, la sociología no tiene consultorio, la psicología sí. Todas estas diferencias las vamos a ver en el próximo video, que sería el video número 2 de sociología. Por ahora me despido porque no quiero hacerlo largo. Tengan en cuenta que todo esto que yo voy a decir es lo que les va a dar la posibilidad de, más allá de lo que ustedes tengan en registro, de tener aprobado, ya sea secundaria, cualquier secundaria, que la materia dura hasta diciembre, SENS y fines, que son solo 4 meses,
Por lo tanto, yo les voy a ir diciendo, este primer video y el segundo video van a estar orientados para todos, pero van a ser los obligatorios en Ciencia y Fines, que son solo 4 meses. Por lo tanto, yo no me puedo explayar demasiado. Así que voy subiendo el primer video, que es este, y luego volvemos con qué estudia la sociología específicamente. Bueno, chicos, les deseo mucha suerte, cuídense mucho. Yo no los he podido atender adecuadamente y personalmente no nos hemos visto la cara en esta condición de pandemia. Espero que pase pronto, que nos podamos ver, que nos podamos conocer, porque ahí es donde surgen los lazos afectivos, donde uno puede tener una relación más directa con el alumno, conocer su problemática. A mí en lo personal me cuesta bastante poder identificar la problemática de cada alumno por la cantidad de WhatsApp que se reciben. Entonces ya llega un momento en que uno no sabe, tiene que estar con el registro al lado permanente para ver qué materia está cursando. Pero bueno, mil disculpas por todo esto. Yo voy a estar siempre atenta a lo que ustedes requieran. Así que durante la semana, en horario adecuado, yo les voy a pasar los 2 videos, ya sea para secundaria, para Sens y para Fines. Ahora corto este, lo subo y volvemos con sociología. Mucha suerte, que tengan un bonito día.